explicación es changuita, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a empezar definiendo una evitación. Una evitación es una producción de un determinado órgano a través de un orificio patológicamente constituido. Esa es la definición. Producción a través de un orificio patológicamente constituido. Y una hernia, ¿cuál es la definición? ¿Han llevado hernias? ¿Sí, no? ¿Qué les han enseñado? ¿Cuál es la definición de hernias? La palabrita patológica cambia, anatómica, ¿no? Es una producción a través de un orificio anatómicamente constituido. Así mismo, ¿ya? Entonces, las evitaciones se va a deber por una debilidad quirúrgica, o sea, hay un antecedente quirúrgico, puede haber por un traumatismo o una patología congénita. ¿Cómo qué patología congénita? Ya, en biología han llevado a la patología o recuerdan la patología del síndrome de Egel-Barrett. Es una aplasia de la pared abdominal en los niños. En esos niños se puede detectar también una afectación. Nuestro no lo tiene desarrollado la parte de los músculos, de la parte de la prensa abdominal, entonces desarrolla una afectación. ¿Ya? Entonces, los tipos que se va a presentar en la evitación es crónico y agudo. Crónico se va a deber en meses o años, según algún factor predisponente o desencadenante, ¿no?, que desarrolle en esa área. Y la aguda es en días, después del postoperatorio, también asociados a algunos factores predisponentes y desencadenantes. Ahorita vamos a ver. Entonces, eso se llama ¿qué? Evisceración. Entonces, yo lo opero al paciente y al cuarto o quinto día comienza a haber un bulto y destapamos la gasa y vemos que el intestino está ahí. Es una evisceración. ¿Ya? La ventración es ya en un futuro, ¿no? Hay un defecto de la aponeurosis y está cubierto solamente por piel. ¿Ya? Y para que ustedes hagan un recuerdo anatómico, y también les van a preguntar bastante esto, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son las capas? Así, si nosotros vamos desde afuera para adentro, ¿cuántas capas tenemos que introducir o hacer el corte para llegar a la cavidad peritoneo? ¿Cuántas capas son? ¿Cuántas? A ver, vamos a intentar. El primero es de afuera para adentro. Bien, muy bien. Luego, tejido celular subcutáneo. Pero en ese tejido celular subcutáneo, como ahora han preguntado, han revisado el examen del CEDU, han preguntado, ¿cuál es la fase de los siguientes? ¿Cuál es la fase superficial del tejido celular subcutáneo? Pues, ¿cómo se llama? Camper. Facilísimo, tenían que marcar eso. Y se han confundido otros con fascias transversales, la fascia de Scarpa, ¿no? Se han confundido. Y eso no se olvide. Entonces, el tejido celular subcutáneo, dos fases. Camper, superficial y profunda. Scarpa, muy bien. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue luego? Sigue la aponeurosis. Y luego los músculos, ¿no? ¿Cuántos músculos hay en la pared abdominal? 3. ¿Cuáles son? ¿Ya? Oblicuo externo mayor, oblicuo interno menor, luego transverso y otro la fascia transversalis. Son 4. Entonces, encontramos los músculos, la fascia transversalis. Luego, ¿qué sigue? Encontramos una grasita, la grasa preperitoneal. Luego, el peritoneo. El peritoneo se divide en dos: peritoneo parietal y peritoneo visceral. Todo eso tenemos que cortar hasta llegar a esto. Entonces, en una evitación hay varias fallas, ¿no? La falla técnica, el factor predisponente, que ahorita vamos a ver, algún factor adquirido, algún desencadenante también que hace que se haga ese debilitamiento y se produzca esta hernia, también conocida como hernia incisional, ¿ya? Entonces, tienen que saber eso, ¿no? Entonces, lo único que le va a cubrir aquí a esta evitación es la piel. En cambio, la evisceración no le cubre nada, ¿ya? Entonces, como cualquier hernia, está constituido por un anillo o un defecto del aponeurótico.
saco y un contenido. ¿Ya? Entonces, la etiología es, ya les he dicho, pues definida, postquirúrgica, o iatrogénica. Y los factores desencadenantes, un obeso, aquel tosedor crónico, aquella persona, aquí he puesto edad media, porque en un momento preguntaron, ¿no? ¿A qué edad es más frecuente la hidratación? Tenemos que buscar la edad que sea más, que encuentres tú en tu lista, que sea la más. Pero lo que los libros recomiendan, lo que dispone es un paciente mayor de 55 años, el Mitchell, por ejemplo, ¿no? Tiene mayor factores de riesgo por una hipopotrimia o por una desnutrición, porque nuestros favoritos de verdad no están en déficit nutricional, entonces ellos son los que sufren estos problemas. En el sexo, ¿quién está más predispuesto? ¿Varón o la mujer? ¿La mujer? Es el varón. El varón porque el varón, aunque ustedes no crean, ¿no? El varón es el que hace mayor esfuerzo, el que hace el trabajo pesado, ¿no? Entonces, ese trabajo pesado que realiza el varón hace que se caiga. Por ese motivo es la predisposición más en el varón. Luego, la presión, cualquier aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Aquel paciente con ascitis, por ejemplo, aquel paciente con cirrosis, con enfermedad renal crónica, va a formar un líquido acítico y va a tener predisposición también a formar. Entonces, y algunas predisposiciones también son algunas cirugías previas, para decir cirugías de urgencia. Ingresas, abres y tienes que controlar inmediatamente todo, porque el paciente está sangrando, tienes que cerrar rapidísimo. Cirugías de urgencia, ¿verdad? Cuando encuentras la cavidad muy contaminada y luego desarrolla este paciente una infección de sitio operatorio, también va a desarrollar esto. Luego, la técnica del cierre parietal. Para eso ustedes llevan, ¿no? su módulo de sutura, donde les enseñan, ¿no? Cómo deben suturar, cómo deberían ser los puntos en la poneurosis. Esas cositas tienen que tomar en cuenta para que no desarrollen infecciones. Y el tipo de incisión, ¿no? Preguntaron también al accidentado. De las siguientes incisiones, ¿cuál es el que tiene mayor factor de riesgo de desarrollar eventuaciones? No se olviden de esto, lo que les voy a decir. Es la incisión pararectal. Pararectal. Se han confundido todos con paramediana, que es muy diferente. Ahorita vamos a ver cómo significa. Para que les enseñe. Aquí está bien, ya. ¿Se nos tomado la flechita o no? No. Una incisión pararectal es los rectos vienen por la línea alba, ¿no? Desde el apéndice cifoideo hasta el pubis. Los rectos van aquí, ambos laditos. Los separa la línea alba. Si hago una incisión por acá, mediana. Si hago al ladito de esta línea mediana, paramediana. Si yo hago más allá del recto, se llama pararectal. Y es el que tiene mayor predisposición que forme eventuaciones. Y eso vino en el examen del residentado. De todas estas incisiones, ¿cuál es el que tiene mayor? Ya ha venido Kocher, McBurney, la pararectal es el que tiene mayor. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Aquí hay una clasificación topográfica, ¿no? Ya estoy indicándoles, las incisiones más típicas son estas. La de Kocher, ¿para qué cirugía es? Vesículas, ¿no? Ya no se hace, ¿no? Ya pasó a la prehistoria. El McBurney, el Lance, ¿para qué cirugía? También ya no se hace, es cosa de historia. Luego la Rochester, ¿podría hacer o no? En realidad todas estas cirugías están pasando ya de moda. La única que persiste es esta. A veces hay un chevron. Es una incisión, dos coches cruzados. Dos coches acá, chevron se llama. Hacen para patologías de resección hepática. Por ejemplo, en la laparoscopía no vas a poder reseccionar el hígado, ¿no? Pero además se puede reseccionar todo, ¿no? El estómago, por ejemplo, por la laparoscopía, el vaso por la laparoscopía, el hígado no. Entonces a veces hacen un coche así, para trasplante. Y la mediana, ¿para qué? Para traumatismos abdominales abiertos, cerrados, por arma de fuego, ¿no? Eso así.
La Rutherford lo hacía más que todo para ver lo que es riñón. La Fine siguen haciendo, ¿no? ¿Para qué cirugías? Cesáreas. Muy bien. Los demás han pasado de moda. ¿Ya? Y ahora, en la laparoscopia podría haber una infiltración. ¿Podría? ¿Sí? Sobre todo lo que dice el libro, los libros de laparoscopia, ¿no? Cuando describen la técnica, se dice que cuando se hace una incisión de 1 centímetro ya corre el riesgo de que haga una infiltración. 1 centímetro. Entonces, incluso ahora hay la mini laparoscopía. No ha llamado, ¿no? Porque lo único que se reduce son las incisiones de 3 milímetros, porque hay unas pinzas de 3 milímetros. La gran parte son pinzas de 5 milímetros. Incluso hay una cámara de 5 milímetros. Toda la cirugía lo puedes hacer con una, por ejemplo, la apendicitis con una incisión de 5 milímetros. Y lo sacas en una bolsita de la apéndice, facilísimo. O una vesícula, si las piedras son mayores de 8 milímetros, tienes que hacer un corte de 1 centímetro, sí o sí. Entonces, para poder sacar las piedras. Porque no lo puedes sacar. Entonces, cuando se hace una incisión de 1 centímetro, hay una predisposición a que forme una irritación. Entonces, se ha visto en no tanto, pero la predisposición es del 5%, así lo describen los congresos, el reporte de casos, hay una penetración umbilical. Por ahí se ingresa pues acá, ¿no? 1 centímetro hacemos para que ingresemos acá. Entonces es el único factor de riesgo, digamos, que pueda causar una penetración o una complicación en la cirugía de laparoscopia. ¿Ya? Entonces, sus complicaciones, mira, dentro de las complicaciones hay una clasificación por tamaños. ¿Cuándo se considera pequeña, mediana y grande? ¿Y cuándo hay pérdida de domicilio? Pequeña dicen menor a 5 centímetros, medianas de 5 a 10, grande mayor a 10. Y pérdida de domicilio cuando es mayor a 25 centímetros. El pérdida de domicilio. ¿Qué quiere decir pérdida de domicilio? El paciente, aunque ustedes no crean, tiene un segundo abdomen. Tiene un abdomen todo abultado, es típico de esos gordos, ¿no? Que han tenido una incisión grandota y por esa misma incisión sale otro abdomen. Típico, viene así, agarramos su abdomen. Y de verdad no he tenido de eso. Entonces aquí el manejo es muy especial en estos pacientes. O sea, yo les digo lo que ustedes deben saber. Hay técnicas, un montón para... Ahora, de estas, la gran parte de estas cirugías no son de emergencia. Algunas veces cuando se complican, ahorita van a dar complicaciones, sí se operan de urgencia o de emergencia. Pero la gran parte entran a tratamiento electivo, quirúrgico electivo. ¿Qué quiere decir? Que es programado. ¿Ya? Entonces, las complicaciones, vamos a tener 2 complicaciones. La encarcelada y la estrangulada. Que son penetraciones no reductibles, atascadas, a eso se refiere eso. Encarcelada, que no hay compromiso vascular. Estrangulada, que hay compromiso vascular. Nada más. ¿Ya? Y para peor, si esta está encarcelando, por ejemplo, tengo que hacer la maniobra de taxis. ¿Qué es la maniobra de taxis? No se sabe. Les van a preguntar, ¿no? ¿Cuál es? Claro, exactamente. Y les va a preguntar, a ver, ¿qué maniobra estoy haciendo? Les va a decir el cirujano. Va a venir un paciente con una hernia atascada, ¿ya? El cirujano con sus 2 manitos, o con una mano, incluso a veces, o con las 2 manos, introduce por el anillo del nitrógeno, o la hernia, digamos, o el defecto probiótico, con los 2 deditos y lo mete. ¿Qué ha aplicado? Maniobra de taxis. ¿Ya? Es una maniobra de taxis. Y lo contrario, con la maniobra de taxis, la maniobra de la sala, ¿no? Se dice que puf, a que salga. Y lo otro contrario, la maniobra de taxis, lo meto. ¿Ya? No se olviden de eso. Ya, eso es en cuanto a evitaciones, facilísimo, ¿no? Todo, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Evitaciones? Claro, sí, definitivamente se va a dar una complicación, como complicación gastrointestinal. Al haber ese estrangulamiento, ese asa intestinal atascado,
Lo que no va a hacer es que exista la circulación normal, ¿no? Y va a producirse una obstrucción intestinal. Entonces, son típicos de las obstrucciones intestinales cuando venga el paciente. Si yo les pregunto, ¿cuál es la causa más típica de obstrucción intestinal? Solamente te preguntan así, ¿cuál es la causa más típica? ¿Causa más típica de obstrucción intestinal? No. Si te preguntan solo así, ¿no? Complicación más frecuente, herpes. Revisen si tienen herpes. Si te da el antecedente, paciente postoperado, causa más común de obstrucción, veídase adereza, recién. No se confundan, chicos. Tiene que plantearte ese antecedente, veídase adereza, ¿ya? Luego, ¿y alguna otra pregunta? Ninguna, no, para pasar a la investigación. Muy bien. La investigación. Los otros libros consideran como una evisceración aguda, pero no tiene, ¿no?, significancia, ¿no? En realidad, su nombre propio dice, como dice, evisceración. Nosotros vamos a notar una víscera que sale por la incisión que se ha realizado. Entonces, esto va a suceder en el postoperatorio inmediato, a los días, y hay factores desencadenantes, ¿no? Locales y generales. Locales, el cierre imperfecto. Tú haces los puntos, o lo aprendiste mal, ya fracasaste. Ese paciente va a tener su evisceración. ¿Ya? Una infección, paciente ingresa con peritonitis, aplica una mala técnica, ese paciente se eviscera, sí o sí. O hay un hematoma, o hay un absceso, un ISO tipo 3, un absceso órgano cavidad, ese va a ser el que desarrolle la evisceración. ¿Ya? En general es el metabolismo, ¿no?, la edad, comorbilidades como que tos crónica, este paciente no tosiendo, paciente con enfermedad cirrótica. Tú le vacías toda la sífilis y a los días nuevamente comienza a llenarse. Desarrolla, ¿no? ¿Ya? O aquel obeso, el paciente ingresa a la sala de operaciones, nosotros decimos, no queremos cortar, no sé en qué cirugía como ustedes hemos tenido una gorda de 180 kilos, recuerdan, con perforación gástrica. ¿Quiénes estuvieron esa cirugía? ¿No? Sí. Una bestialidad, ¿no? Sí. Y no queríamos cortar, porque el palículo adiposo de esta gorda era así de este. Ese paciente se hubiera complicado muy mal. Nos lo hemos resuelto como sea, y eso nadábamos, ¿no?, en grasa, ¿no? Metimos los trógares y la grasa no nos dejaba trabajar, inundados. Hemos cogido el hueso y hemos hecho la rapia, ¿no?, de la perforación. Y felizmente la gorda está bien, ¿ah? Y ahora la gorda es conchuda y dice, doctor, dice que aquí hace cirugía bariátrica, opérenme. Es un descuido total. Pero eso es un descuido total. O sea, no deberían llegar a ese extremo, ¿no? Uno súper obesa era, súper obesa. Esa es una bestialidad. Entonces, hay una clasificación. Esta clasificación es importante, porque en un momento también preguntaron, ¿ya? Y tienen que saber dominar. Entonces lo clasifican en 3 grados. Un primer grado que dice que la víscera no alcanza el plano cutáneo, está debajito. Nosotros a veces decimos también que es una evisceración retenida o contenida, ¿ya? Y en este casito, fundamental, cuando no vemos que está sobrepasando el plano cutáneo, lo que aplicamos es una fajita. Y su nombre todavía tiene la faja, el non-cover se llama. Pero lo utilizan en otros países, nosotros no utilizamos cualquier fajita. Pero la cosa es que se contenga para que no entre a una cirugía. Los otros 2 grados sí se considera una cirugía de urgencia, es una urgencia. No es una emergencia, es una urgencia. Porque tienden a complicarse, chicos, los pacientes cuando desarrollan este grado 2 o 3. Entonces, ¿el grado 2 qué es? El borde antimesentérico no alcanza el plano cutáneo. ¿Ya? Antimesentérico, ¿no? Tenemos las intestinales, aquí. Borde antimesentérico, ¿qué es esto? Borde mesentérico, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué se refiere?
borde mesentérico, el que esté en contacto con el mesenterio, ¿ya? Y el que está alejado del mesenterio es antimesentérico. Entonces, en esta clasificación, como dice acá medio, más o menos, la víscera no alcanza el plano total, ¿no? Para nada. El borde antimesentérico alcanza pero no sobrepasa. Y ya sí sobrepasa. Primer grado, uso de faja, sí o sí. Segundo y tercer grado, cirugía. Pregunta, acá, ¿ya? ¿Qué se hace cuando una evisceración de primer grado? ¿Cuál es la conducta? Le ponen cirugía de urgencia, cirugía de emergencia, uso de faja, les va a poner, ¿no? Uso de hernioplastia o electroplastia, incluso si quieren confundir. Entonces, uso de faja, ¿no? Pregunta bastante esto, ¿no? Y repiten esto. ¿Ya? Entonces, las complicaciones, sí se puede complicar a este paciente. Aquí dice, no, un signo de la canaleta, dice. Es porque el abdomen o la incisión que han realizado lo desplaza a la sutura. Lo pone como una canaleta, dice. ¿Ya? Y debajito está el intestino, empujando. Eso se refiere como el signo de la canaleta. Es una evisceración retenido contenido. No está sobrepasando el plano cutáneo, ¿ya? Entonces, complicaciones. Puedes encontrar un hilio, porque el ácido intestinal, aunque ustedes no crean, sobrepasa el plano cutáneo, es como si se topara con el medio ambiente y se paraliza, y te da un hilio paralítico, ¿ya? Luego se puede complicar con una infección, alrededor se puede complicar, porque el mismo líquido peritoneal comienza a salir, se contamina y se infecta esa parte. Luego puede haber hematomas dentro. Al no estar con este hilio paralítico, puede desarrollar un síndrome compartimental y el paciente que acaba con una bolsa de Bogotá. No se puede cerrar la evisceración. Tanta es la distensión, no cierra. ¿Y qué le coloca? Una bolsita. Esa es la famosa bolsa de Bogotá, ¿no? Por salvar al paciente, ¿no? Y luego ya en las proximidades vamos viendo cómo va a mejorar el paciente, ya lo cortamos. Un cierre por tercera intención. Entonces, aquí se tiene un cuadrito para que ustedes siempre sepan diferenciar, ¿no? Una hernia, una ventilación y una evisceración. Fundamental, ¿no? Entonces, el antecedente, una hernia, ya les he dicho, es un orificio anatómicamente constituido. Nunca se olviden de esa palabra. ¿Ya? Cuando es una hernia, les vamos a hablar. No se olviden. Es una producción de un órgano visceral a través de un orificio anatómicamente constituido. Es una ventilación. Solamente es anatómico, lo cambian con patológicamente. ¿Ya? Entonces, la implantación es después de una cirugía, la evisceración después de una cirugía, pero en este caso es en el postoperatorio inmediato, en otros crónicos, ¿no? Tanto la hernia y la implantación tienen el mismo componente, anillo, sacro y contenido. En la evisceración no se encuentra. La hernia y la implantación hay un defecto músculo-aporebrótico. Sobre todos los planos, ¿no? Todos los planos comprometidos, menos la piel. En la evisceración, toditos los planos, sin dudar, ¿verdad? En la hernia no aparece después de la cirugía, ¿no? La evisceración a los meses, años, la evisceración a los días. En la hernia rotura a través de un orificio anatómico, en la evisceración a través de una cicatriz, como antecedente. En la evisceración hay un exudado sanguinolento. Típico es esto, por ejemplo, cuando ustedes sean internitos, o cuando están rotando ahí, ¿no? Cuando el paciente pasando visita, ¿no? Está cubierto el paciente, no la herida, y destapan la gasita. Y hay un colorcito, le dicen, ¿no? Lavado de carne, dicen, ¿no? Agua de lavado de carne. Y un olorcito, pues típico, ¿no? Destapan y hay bastante líquido, medio rojizo, cero sanguinolento, así, bastante verde. Entonces, ven la piel. Quítale un par de puntos, ¿sí? Le quita un par de puntos y ahí está la víscera, el intestino. Entonces eso es típico, por ejemplo, de una evisceración. Cuando tú destacas, por eso aquí colocaba eso, ¿no? Exudado sanguinolento y salida de vísceras. Ese exudado sanguinolento es típico de la evisceración, cuando ustedes manejan. A ver cómo está la herida.
Sí, está bien, doctor. Y el interno todavía no está, ni siquiera lo ha revisado. Sucede eso, ¿no? Y nos quedamos los asistentes sorprendidos. Oye, ¿por qué no ha revisado? ¿Qué ha pasado? Es que tenía full pacientes, se les escapa a veces. Ya, destápale, lo destapamos y de verdad, complicado, eviscerado, y tenemos que entrar a sala de proceso. ¿Ya? El tratamiento, yo les he dicho ya, tanto la rehabilitación, cirugía programada electiva, la otra es una cirugía de urgencia, no de emergencia, urgencia, ¿ya? Nada más. ¿Preguntas?